La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes. Hola. Bienvenidos todos desde su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir a Venezuela de trabajo y de respeto, a Venezuela con alimentos y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La tarde de hoy, jueves 10 de junio, está llena de noticias de diversa naturaleza y procedencia. Sin embargo, destaca una muy protuberante, muy importante, como es el ataque desconsiderado, con saña, por parte del teniente o capitán, nunca se sabe, Diosdado Cabello, contra el Consejo Nacional Electoral y específicamente contra la figura del rector Enrique Márquez. Como todos recordaremos, el rector Enrique Márquez, en su condición de presidente de la COPAFI, la comisión que estudia, entre otras materias, el tema del financiamiento de los partidos políticos, a las campañas electorales, planteó la necesidad de una investigación contra o sobre el Canal 8 y específicamente sobre el programa El Mazo Dando por el uso de recursos públicos para la propaganda partidista. Eso generó una respuesta más que airada por parte del señor Cabello. Al mismo tiempo se han producido, mientras está este debate institucional político entre Cabello y Márquez, se está dando una dinámica de anuncios de naturaleza institucional técnica por parte del rector, nuestro amigo muy respetado, Picón Herrera. Por eso quisimos buscar una opinión experta que nos orientara sobre qué habría detrás de estas amenazas de Diosdado Cabello contra Márquez y cuál es la importancia real de los anuncios de medidas por parte de Roberto Picón. Recordemos que entre esas medidas están un conjunto de auditorías y todo lo que tiene que ver con la actualización del registro electoral. Para eso buscamos la opinión de Eugenio Martínez, @Puskas en la red social Twitter, quien es, por así decirlo, pues así como antes había en el Imperio Romano los tribunos de la plebe, los defensores, el ombudsman en las sociedades nórdicas, Eugenio Martínez es algo así como el rector de la ciudadanía, el rector del pueblo en materia del tema electoral. Eugenio, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada vespertina. Dinos, en tu opinión, ¿qué hay detrás de estas amenazas y qué importancia tienen estas medidas anunciadas, en este caso, por Picón Herrera? Te escuchamos. Gracias, Chu. Bueno, primero, muy agradecido por tan amable introducción. Sobre el tema de la investigación al Canal 8, creo que es bueno recordar todas las veces que en su momento el rector Vicente Díaz solicitó abrir investigaciones contra BTV y solicitó abrir investigaciones en su momento contra Hugo Chávez y después contra Nicolás Maduro, y todas las veces que el rector Luis Emilio Rondón también, en su calidad de presidente de la COPAFI, solicitó investigar a BTV. Es decir, no es nuevo que se pide investigar a BTV o algún programa en particular de BTV por violar las normas de campaña y por violar la ley anticorrupción. Vamos a recordar que toda la programación de BTV se financia con fondos públicos. Y en el momento que desde BTV, desde los programas de BTV, se promociona una opción política, se está violando la ley. El problema es que desde la perspectiva del oficialismo y de los ciudadanos, creo que nos hemos acostumbrado a que no hay diferencia entre el canal del Estado y el partido de gobierno, y que se usa el canal del Estado como medio de difusión del partido de gobierno. En todo caso, más allá de esa dinámica constante,
creo que las declaraciones de Diosdado Cabello hay que verlas con un poco más de lupa, en el sentido que él recalcó que él no estuvo en la reunión o no participó de las reuniones en donde se acordó la incorporación de Enrique Márquez. Creo que Diosdado Cabello está empezando a jugar esas cartas de boicot o de ejercer su poder de veto ante las decisiones que ha venido tomando el sector reformista del gobierno de Nicolás Maduro al permitir la incorporación tanto de Enrique Márquez como de Roberto Picón al directorio del Consejo Nacional Electoral. Pasando a los anuncios que hizo el rector Roberto Picón, creo que es importante resaltar que hasta el año 2015 el sistema automatizado de votación, la plataforma automatizada de votación que se usaba en Venezuela era una de las grandes fortalezas del sistema electoral, por no decir la única. A partir de 2015 y especialmente con lo que ocurrió en 2017 y en adelante, esa fortaleza se convirtió en una debilidad o en la principal duda que existía sobre los procesos electorales o que existe sobre los procesos electorales, especialmente sobre el del 6 de diciembre del año 2020. Así que esta auditoría especial, que está fuera del cronograma normal de las elecciones del 21 de noviembre, lo que persigue es aclarar las dudas sobre el nuevo sistema de votación, nuevo siempre entre comillas, porque pareciera ser un secreto a voces, por lo menos desde el punto de vista técnico, que el CNE se limitó a copiar ilegalmente algunos de los módulos de los programas de Smartmatic. Así que en líneas generales tenemos el software de Smartmatic reencauchado o copiado en algunas de sus funciones por el Consejo Nacional Electoral, y en líneas generales esta auditoría que se va a hacer, son 10 académicos bastante reconocidos dentro del mundo electoral, dentro del mundo técnico electoral, por así decirlo, a lo mejor agentes de la opinión pública, pero con bastante background y con mucho conocimiento del tema y muy respetados además dentro de la comunidad científica, son los que van a determinar si el sistema funciona como se espera que lo haga para entonces poder auditarlo dentro de las auditorías normales que tiene el proceso de votación. Se entiende entonces ahora por qué la importancia de estos señalamientos hechos y estas medidas anunciadas por el rector Picón Herrera. Ahora, volviendo al tema inicial, coincido contigo en percibir alguna molestia importante por parte del señor Cabello al haber quedado, como él mismo dice o como él mismo sugiere, fuera de la negociación planteada para seleccionar al nuevo Consejo Nacional Electoral. Pareciera evidente que en ese proceso de erosión que tiene Cabello como factor dentro del PSUV, este sería el segundo paso más importante. El primero fue cuando le fue negada la presidencia de la Asamblea Nacional tras desmantelar la Asamblea Nacional Constituyente, y ahora esta situación de quedar prácticamente por fuera de la negociación que dio lugar al Consejo Nacional Electoral, presuntamente. Ahora, destaco ante tu atención la coincidencia, no casualidad, sino coincidencia entre los ataques de Cabello al CNE y concretamente a los rectores no oficialistas y los ataques a esos mismos rectores por parte de cierto presunto radicalismo opositor. ¿Qué lectura le podemos dar, repito, a esa coincidencia que no casualidad? Bueno, creo que lamentablemente los extremos, como se suele decir popularmente, se tocan. En este caso, ninguno de los extremos está convencido o quiere que exista una salida acordada, un espacio de entendimiento, de mínimos comunes para tratar de resolver primero la crisis de gobernabilidad y, por supuesto, la emergencia humanitaria compleja que tiene Venezuela. Por eso se requieren mínimos comunes, mínimos de entendimiento para empezar a resolver esos problemas. Sin embargo, los extremos no lo ven así. Los extremos siguen jugando a la estrategia del todo o nada, y la respuesta de Cabello y del sector que representa Cabello dentro del gobierno de Maduro, que queda muy claro en que no cree en esa opción,
y está ejerciendo el poder de veto que tiene, pero como muy bien dices, es un poder de veto que no pudo ejercer en el momento de la negociación. Por supuesto, seguramente Cabello es bastante hábil en el timing de las decisiones que hace o de las decisiones que toma. Probablemente está esperando que pasen las semanas, los meses y que lleguemos a enero de 2022 para volver a plantear esa batalla por la presidencia del Parlamento. En todo caso, quedó claro ayer que el problema de Diosdado Cabello no es con Enrique Márquez. El problema de Diosdado Cabello no es con que se diga que se va a abrir una investigación, que se pida que se abra una investigación contra su programa, el Mazo Dando, sino el problema de Diosdado Cabello es mucho más complejo y va más dirigido, me atrevo a decir, a los sectores del gobierno de Nicolás Maduro que negociaron o que acordaron hacer unas concesiones unilaterales para permitir la entrada de Enrique Márquez y Roberto Picón al directorio, que más que por la decisión que pudiese tomar el CNE. Es así, coincido con tu enfoque y planteamiento. Finalmente estamos conversando con Eugenio Martínez, periodista Eugenio Martínez, especializado en la fuente electoral y un referente fundamental, me atrevo a decir, en materia electoral para la opinión pública venezolana. Finalmente, Eugenio, en esta oportunidad, la ciudadanía, la sociedad civil, tiene una implicación nunca antes tan explícita con el tema de la conformación del CNE. Antes se decía que el CNE tenía que ser integrado por ciudadanos independientes, etcétera, etcétera, y eso nunca se cumplía. Esta es la primera ocasión en muchos años en la que algunos rectores, 2 principales y 3 suplentes, son postulados por organizaciones de la sociedad civil, al menos 4 de ellos. Te pregunto, tú también como persona vinculada con todo este asunto del activismo ciudadano, ¿cuál crees que debe ser la actitud y conducta del ciudadano frente al tema del CNE? ¿Ya los postulamos, ya quedaron y ese es de ahora en adelante su problema? ¿O tenemos nosotros como ciudadanía activa alguna responsabilidad a propósito del desempeño? No, el problema es mucho más complejo que solo el Consejo Nacional Electoral. Ojalá el problema de Venezuela se resolviera porque se logró colocar en la directiva o se logró que Enrique Márquez y Roberto Picón llegaran a la directiva. Ojalá eso resolviera todos los problemas. Sin embargo, en el tema electoral en particular, las condiciones electorales se fueron perdiendo de forma paulatina y recuperarlas va a ser también un proceso paulatino. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana como sueñan algunos sectores. Y esa recuperación paulatina de condiciones políticas y técnicas depende del concurso no solamente de Enrique Márquez o de lo que haga Enrique Márquez y Roberto Picón, sino del respaldo que reciban de la clase política, de los ciudadanos organizados e incluso de la comunidad internacional en menor medida. Y así para el resto de elementos en donde hay que encontrar mínimos comunes para comenzar un proceso de entendimiento. Se necesita el concurso organizado de los ciudadanos, el concurso organizado de las academias, de los gremios, de los sindicatos, porque este no es un problema que se resuelve con colocar 1 o 2 nombres en algún puesto de poder. Así es. Eugenio, te agradecemos altamente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada y de darnos esta información de calidad y de primera mano. Un gran abrazo y buenas tardes. Un abrazo, Chupo. Siempre un placer escucharte. Eugenio Martínez es periodista especializado en la fuente electoral, un referente de primera magnitud para la opinión pública venezolana en esta área, diciéndonos para los titulares la siguiente perla. El problema de Cabello no es con Enrique Márquez, el problema de Cabello es con Nicolás Maduro. Cuando son las 6:15 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que también está vinculado a las afirmaciones a veces curiosas del señor Mauro Moros. Él, entre tantas cosas que dijo ayer, dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Dijo que el 82% de los productos, de los alimentos que se consumen en Venezuela son producidos en el país. No me llamó la atención que mintiera, o que hiciera una afirmación asaz, dudosa. Me llamó la atención la cifra porque citó exactamente un guarismo, un número, una cifra que acá en nuestro programa fue usada por un experto en materia agroalimentaria. Edison Arciniegas, sociólogo, experto en planificación, experto en políticas públicas y conocedor del tema agroalimentario, nos dijo aquí hace algunas semanas que 82%, por cierto, del contenido del plato de comida en Venezuela venía del exterior. Entonces, resulta curiosa, pues, esta similitud, este retrato en negativo, esta imagen especular de lo afirmado por Arciniegas, ahora transformado en todo lo contrario por la retórica madurista. Por eso buscamos la fuente de la información y tenemos en línea precisamente a Edison Arciniegas. Edison, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, acláranos, ¿se trata de alguna confusión? ¿Se trata de algún manejo de otro tipo de cifras? ¿Se trata de que en las últimas 4 semanas, desde que hablamos a este momento, bruscamente ha cambiado la realidad? ¿De qué se trata esto? ¿Cuánto es el porcentaje de alimentos que se producen en el país, que se consumen en el país y que se producen acá mismo? Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, amigo mío. Mira, lamentablemente entiendo que al jefe del Estado, sus asesores o los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierra, pues le han hecho incurrir en una equivocación en términos públicos, porque la verdad es que el dato es inverso. Y es un dato cotejable según los datos cruzados de la Organización Mundial de Comercio y los datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En el anuario 2020, pues los datos cruzados de ambas organizaciones, en el consolidado del balance de alimentos mundial, hablan que Venezuela importó el 82% de los alimentos y, óigase bien, el 85% de las calorías. Nos traducimos los alimentos en su aporte calórico, pues entonces el impacto de los alimentos importados con respecto a los producidos en el país, pues se incrementa. Lamentablemente, yo le recomendaría a quienes están en el Estado que empecemos por sincerar algunas cosas, con que el Ministerio de Agricultura y quizás el Ministerio de Alimentación, no sé cuál ha sido la nueva distribución de competencias, pues publiquen la hoja de balance de alimentos de Venezuela, que la tienen represada desde el año 2014. Esa hoja, que la debería elaborar el Instituto Nacional de Nutrición, pues podría aclarar si de verdad en el país el 82% de los alimentos vienen de afuera o vienen de adentro. Pero bastaría con que un venezolano se dé un paseo por un automercado y verá el origen de los productos, o bastaría con cotejar el trabajo del proceso agroindustrial en Venezuela. En este momento, cerca de 4/5 de la materia prima de maíz para producir harina de maíz precocida, para producir aceite, para producir maicina, es importado. En este momento, cerca del 60% del arroz que se empaca en Venezuela
es importado. En este momento, casi el 85% del alimento balanceado para animales tiene como origen materia prima importada. Por lo tanto, el huevo, el cerdo, el pollo, son productos ensamblados en el país porque esos animales crecen en Venezuela, nacen en Venezuela, pero se alimentan de una materia prima que, aunque ha sido procesada aquí, tiene origen allende los mares. La realidad nuestra es que somos dependientes de Puerto Cabello fundamentalmente, que Puerto Cabello es la principal unidad de acceso a los alimentos de los venezolanos, que nuestra economía de puerto estaba profundamente afectada, pero a su vez en el caso de los rubros frescos, las investigaciones empiezan a apuntar a que el país depende del ingreso por vías irregulares de productos colombianos. Pudiese ser que cerca del 40% de las cebollas que hay en nuestro mercado son cebollas colombianas. Se estima que cerca del 40% también del plátano que está en el mercado venezolano es plátano colombiano, y lo mismo sucede con las raíces, con los tubérculos como la papa. En fin, nosotros, por la integración que tenemos transfronteriza con Colombia, que esa frontera es absolutamente artificial, porosa, y cualquier cosa pasa porque tampoco el Estado tiene vocación de no dejarlo pasar, tenemos mucho abastecimiento de productos frescos provenientes de los Andes colombianos como si fuera producto nacional. El llamado del jefe del Estado es a que revise qué pasa en el Ministerio de Agricultura. Tenemos un Ministerio de Agricultura que no es Ministerio de Agricultura. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos un Ministerio de Agricultura dedicado a la agitación política, dedicado a la retórica, pero no dedicado a apalancar producción, no dedicado a sustituir importaciones, y pareciera que últimamente dedicado a mentir, porque hacer que el jefe del Estado diga la cifra de importaciones como si fuera cifra de producción nacional es un acto de irresponsabilidad suprema. Estamos conversando con Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es directivo, fundador y vocero de Ciudadanía en Acción, una organización no gubernamental que prácticamente es una especie de tanque de ideas para el diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas, y en el área agroalimentaria tiene una particular fortaleza. Lo que nos está diciendo, y yo quiero destacar ante la atención de ustedes, de la audiencia, lo siguiente: nada hago yo, por ejemplo, contrastando el discurso político de Nicolás Maduro, cuando dice que el 82% de la comida en Venezuela se produce acá, contrastar eso con la afirmación que haga, por ejemplo, Guaidó o Bernabé Gutiérrez o cualquier dirigente del no oficialismo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, yo no hago nada contrastando un discurso político con otro, porque aquel me va a decir que este miente y este me va a decir que el mentiroso es aquel. Así que no caemos en eso, y por eso buscamos información que tenga calidad profesional y sustancia técnica. Y Edison Arciniegas nos está diciendo que es todo lo contrario. No es que el 82% de la comida se produce acá, sino que el 82% de los alimentos que integran el plato de comida del venezolano viene de Puerto Cabello, viene de las importaciones. Entonces, esto tiene unas implicaciones importantes para la calidad de vida presente y futura, ojo, porque no se trata solamente del hambre que pasamos hoy, se trata también de la manera de desestimular, de hacer quebrar al empresario venezolano, al productor venezolano, por cuanto esos productos importados, por cierto, no pagan aranceles, no pagan impuestos, que sí tienen que pagar, por cierto, aquellos héroes que en Venezuela se empeñan en producir todavía. Hablando de eso, Edison, quisiera hacerte una pregunta, sacándote un poco del tema, pero está estrechamente relacionado. Hace pocos días conversamos en este programa con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, y nos hablaba sobre la cruda realidad de las invasiones en el campo. Ahora que nos hablas del tema de un Ministerio de Agricultura que, según tu expresión, en lugar de promover la producción agrícola en Venezuela, se encarga de mentirle al presidente o de hacer mentir al presidente. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema de las invasiones? Porque hemos visto también cómo hay una suerte de fractura en el chavismo en el campo. Hay sectores tradicionalmente oficialistas que están denunciando y sufriendo las invasiones, y hay un sector oficialista, entre ellos funcionarios públicos, altos funcionarios públicos,
acompañando y apañando tales invasiones. ¿Qué sabes tú acerca de esa dinámica y qué resolución podrá tener? Mira, yo entiendo que hay una disonancia entre el mensaje del alto gobierno y entre las ejecutorias del Ministerio de Agricultura y Tierra. Mientras el presidente de la República, señor Maduro, el jefe del Estado, me gusta llamarlo más jefe del Estado porque él es, a resumen de cuentas, más allá de las discusiones sobre legitimidad o no un jefe, habla de atracción de inversión extranjera, de seguridad jurídica, de entenderse con los actores productivos nacionales, de la unidad de los patriotas, todo este esquema de la retórica del momento, que creemos y estamos persuadidos a creer que tiene asidero con la voluntad. Mientras eso se hace, pues entonces tenemos que el día de ayer nada más en Venezolana de Televisión salió una viceministra de la Mujer diciendo que tras conversar con el presidente del INTI, el señor David Hernández, le había indicado que la manera de lograr que las mujeres en Venezuela dejaran de tener solo el 6% de la tierra, cosa que es verdad, pues era que las mujeres cuando vieran tierras ociosas llamaran al 0800 tierra y las denunciaran y que se metieran a cultivarla. ¿Eso qué es? Eso es un llamado a invadir. Y un llamado a invadir con la anuencia de la máxima autoridad administrativa en temas de garantía de la seguridad jurídica de la tierra en el país, que es el Instituto Nacional de Tierra y su presidente. Hay esa realidad. Hay la realidad de un gobierno que no termina de tener coherencia en las ejecutorias y en la cual hay que hacer un gran esfuerzo para que el gobierno identifique los versos sueltos y actúe frente a los versos sueltos, si es que tienen esa voluntad, y si no, pues salvar las responsabilidades morales y señalar las inconsistencias. En este momento en Venezuela estamos en un momento preelectoral y hay un conjunto de actores que están haciendo campaña con la tierra de los demás. Se meten a repartir lo que no es propio. En mi casa me enseñaron me enseñaron los 10 mandamientos que dice que robar está mal, y también me enseñaron que el que se coge lo ajeno es un ladrón. Pues en eso anda. El gobierno pues tiene que entender que defender la exigua producción de alimentos en Venezuela implica garantizar que no se ataquen las unidades de producción. Ya nosotros hemos perdido cerca de 3/4 partes de la producción de alimentos interna. Pues ¿qué más necesitan que perdamos? Más bien necesitamos que el campo crezca, pero siguen atacando a la producción, siguen atacando las unidades de producción, sobre todo ganaderas, en donde se produce paradójicamente el 99% de la carne y cerca del 99.5% del queso y la leche que se consume en el país fresca. Y no hay un cotejo con la realidad que permita que eso se traduzca en hechos positivos, que cambien el entorno. Pues aún no ha habido un cambio que pase de la retórica a los hechos. Entendemos que se avanza en eso, tenemos fe que suceda, y tenemos fe porque la fe y la expectativa aseguran las cosas que no se ven. Como no las estamos viendo, pues esperamos que sucedan. Así es. Te agradecemos inmensamente, Edison, la gentileza de atender nuestra llamada y de darnos esta explicación, además con cifras, con solidez, citando las fuentes, que es la manera más eficiente de contrastar las inconsistencias de la demagogia política. Un gran abrazo y buenas tardes. Un gran abrazo, amigo mío. Hasta luego. Edison Arciniegas, sociólogo, experto en planificación, director y vocero de la ONG Ciudadanía en Acción, que es un tanque de ideas especializada en el diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas, con particular fortaleza en el tema agroalimentario. Bueno, para los titulares, para quienes cazan titulares con nuestras entrevistas, está clarito. Aquí nos acaba de decir Edison Arciniegas, el Ministerio de Agricultura de Maduro le miente a Maduro y hace que Maduro le mienta al país. Interesante. Cuando son las 6:29 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona.
¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y Zapatería Principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y Zapatería Principal. El arte de trabajar el cuero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación del Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Vamos a darle un giro drástico a la agenda para tratar un tema que, como ustedes saben, aquí pocas veces solemos abordar temas de crónica roja, temas de sucesos. Porque creemos y sabemos que existen excelentes profesionales en el periodismo venezolano que hacen seguimiento a este tipo de información. Sin embargo, este tema que vamos a tocar, este asunto que vamos a tocar, tiene ya una dimensión que escapa a la crónica roja, que es una dimensión protuberante del drama nacional. Me refiero a lo que está pasando en el marco de la emergencia humanitaria compleja, en el marco de la pandemia y en el marco más grave aún de la historia de violencia en que estamos inmersos todos, lo que está pasando con la mujer venezolana. Hace pocas semanas el país se estremeció al conocer el hecho de que dos humildes mujeres en Barlovento habían sido asesinadas cruelmente por una banda amponil para mandarle un mensaje a la policía, presuntamente. Luego tuvimos la historia en el Callao, donde una mujer que había participado en una protesta contra el alcalde aparece luego asesinada junto a una amiga tras haber sufrido torturas. Bueno,
ayer se conoció una información terrible de un tenor similar. Una niña de 13 años de edad fue amenazada, drogada y violada en Barlovento, en el municipio de Burós. El presunto violador, ya preso, es al parecer el jefe de una de las llamadas cuadrillas de paz. Ese es el nombre que le dan ahora a los supuestos colectivos, las cuadrillas de paz. Este señor plenamente identificado está ya detenido, pero la comunidad teme, y por cierto, con razón, que por presiones políticas sea liberado. El periodista Emilio Materán, su nick en Twitter es @elsabonín. El periodista Emilio Materán es un muy destacado periodista de la entidad mirandina. Él es director general tanto del diario La Voz como del diario La Región. Y él se ha hecho caja de resonancia de este clamor de la comunidad de Burós al denunciar lo ocurrido, no solamente en esos medios impresos, sino también en su cuenta en la red social Twitter. Y ha obtenido por parte de ciertas autoridades unas respuestas ciertamente inesperadas. Tenemos en línea a el periodista Emilio Materán. Emilio, gracias por atender nuestra llamada vespertina, muy gentil de tu parte. Por favor, explícanos qué fue lo que ocurrió allá en Burós, cuál es el estado actual de esa situación y cómo se inscribe en el contexto de violencia que se vive en Miranda y en el país. Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes a ti y a toda la gran cantidad de personas que te escuchan diariamente, ¿no? Tal cual como tú lo resumiste, nosotros que tenemos una gran cobertura en el estado de Miranda y sobre todo en la zona de Barlovento, pues, recibimos la información de fuentes confiables que funcionarios de la policía de Brión habían detenido. De hecho, fue el pasado sábado a César Sojo, quien es el jefe de la cuadrilla de paz de Higuerote, en la región de Barlovento, acusado, digamos, presuntamente de haber cometido abuso sexual contra una menor de 13 años de edad. Nosotros habíamos anunciado que el Sojo, porque así me lo hizo saber mi fuente, era el jefe de seguridad del alcalde de Burós, situación que produjo un comunicado de su parte negando esto totalmente, comunicado que yo, bueno, siguiendo el ejemplo de lo que debe hacer un buen periodista, pues lo publiqué, a pesar de que la aclaratoria, como él la titula, es una aclaratoria amenazante, ¿no? En cualquiera de los casos, pues la persona César Sojo fue presentado ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Miranda, que es ahí en Guarena, la extensión de Barlovento, y se le dictó privativa de libertad, porque ya se le encontraron suficientes o pruebas suficientes para ordenar la detención, entre ellas pues las declaraciones de la niña, cuyo nombre obviamente omitimos, ¿no? Ahí el ente acusador fue la Fiscalía 21 del Ministerio Público, que tiene competencia en materia integral de niños, niñas y adolescentes, y según investigación que posteriormente hizo periodista Licro Delo, que trabaja con nosotros en el diario, se pudo conocer que le imputaron el delito de abuso sexual con agravantes contemplados en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y al Adolescente, la LOMNA. Estamos conversando con Emilio Materán. Emilio Materán es un periodista con una área de influencia importantísima en el estado de Miranda, es el director general del diario La Voz y también del diario La Región. Y dio esta información realmente dolorosa, preocupante, sobre el caso de esta niña de apenas 13 años. Comparto con ustedes el tuit que emitió la organización feminista Equalia, @EqualiaPE, dice así: me duele abajo, mami, me duele mucho y me duelen los brazos. Este es parte del testimonio de una niña de 13 años desde una camilla de hospital que fue violada por César Sojo, jefe de la cuadrilla de paz, UPAS, de Higuerote. Emilio,
Ubiquemos esto en el contexto de lo que pasó recientemente con estas dos damas que fueron asesinadas también en la región de Barlovento y todo este panorama de violencia que hemos visto no solamente en Barlovento, sino en la región de Valles del Tuy e incluso acá en el área metropolitana de Caracas, no solamente en la zona miratina, sino en toda la región capital. Ya pero fíjate, sí, tal cual como tú lo dices, es una situación que, si bien la delincuencia o los hechos delictivos se han reducido, pero producto de la pandemia. Eso quiere decir hay menos gente en la calle, pues hay menos gente que se les pueda robar o sobre los cuales se pueda delinquir. Pero muy a pesar de eso, pues hay hechos como los que tú narraste, o como o como robos que ocurren con mucha frecuencia en la zona, sobre todo del Guapo, las personas que transitan hacia el oriente del país, pues lo tienen que hacer en horarios diurnos. Eso es imposible de transitar después de las 5 de la tarde porque son zonas tomadas completamente por la delincuencia. O sea, hay infinidad de relatos de delincuentes que salen en grupos, que te salen del monte o que colocan barreras en la carretera y salen repentinamente con armas largas y bueno, y roban de personas en carro hasta autobuses, pasajeros en autobuses, ¿no? Entonces, es una zona que es una situación que se le ha escapado de las manos a las autoridades locales, que requiere pues una intervención digamos masiva y que no ha ocurrido, y lejos de ocurrir, bueno, se han nombrado las famosas zonas de paz que se han sencillamente convertido en refugio para delincuentes, ¿no? Donde no hay ninguna acción, ningún ente gubernamental y sencillamente por las acciones que hay son acciones de los delincuentes contra las personas. Así es, Emilio. Yo te quiero agradecer no solamente el tiempo que nos regalaste en esta entrevista, sino también la forma gallarda y muy profesional como el diario La Voz y el diario La Región han mantenido su verticalidad en tanto que medios informativos. Hemos llegado a un punto en nuestro país en el que prácticamente conseguir noticias es una labor detectivesca, y conseguir medios impresos que transmitan noticias de verdad, información de verdad, es dificilísimo. Gracias por lo que sigue haciendo La Voz y La Región. Un abrazo. Muchísimas gracias, Chuy, y permíteme sencillamente ratificar eso, que la edición del diario La Voz todavía se mantiene impreso, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, uno de los 4 impresos que circulan todavía en la Gran Caracas, y bueno, créeme que con un esfuerzo titánico estamos manteniendo una edición de lunes a sábado que contiene pues los aconteceres más importantes locales, regionales y nacionales. Muchísimas gracias, Chugo, por la entrevista. No, gracias a ti. Emilio Materán, director general del diario La Voz y del diario La Región del Estado de Miranda, ratificando que en efecto el nombre del presunto violador de esta niña de 13 años de edad apenas en la región de Higuerote es señor César Sojo, ciudadano César Sojo, quien a su vez es jefe de las cuadrillas de paz, la Paz, en Higuerote. Usted que me está escuchando, tome nota, porque Higuerote es uno de los sitios, o era uno de los sitios a los cuales los caraqueños solían ir a vacacionar cuando tenían alguna posibilidad de hacerlo, ¿no? Allí la persona que supuestamente operaba como irregular armado en apoyo, entre comillas, a las fuerzas del orden, era este sujeto que, repito, hoy está con privativa de libertad emitida por el Tribunal Cuarto de Control de la región de Barlovento, acusado de actos de violencia sexual contra una niña. Terrible, ¿no? Más terrible todavía cuando uno lo ubica en el contexto de lo que está pasando en el Estado y en el país.
Cuando son las 6:45 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male. Todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y este segmento final del programa quiero dedicarlo a 3 comentarios que es absolutamente obligante hacer. El primero tiene que ver con el tema de las vacunas. Ustedes recordarán que hace 2 días hicimos en nuestro programa y editorializamos y titulamos nuestro programa con la siguiente expresión. Nicolás, ¿es COVAX o es COVA? ¿Pagaste o no pagaste lo que requiere el mecanismo COVAX para que lleguen a Venezuela las vacunas? Bueno, hoy se conoce una información que nos ubica no en blanco y negro, sino en el gris de esta situación terrible que vive nuestro país. Hoy se conoció que el banco UBS se negó a procesar los pagos de Venezuela para acceder a las vacunas del mecanismo COVAX. Es decir, el gobierno pagó, ese dinero no llegó a COVAX porque el intermediario financiero, el banco, se negó a procesar ese dinero, se negó a procesar ese pago. Entonces, esto, ojo, esto no significa ninguna excusa para el gobierno, no. Esto significa que tenemos que pararnos frente a este tema con mayor seriedad que la que hasta ahora se ha tenido. Recuerdo cómo en nuestro programa acá, cuando estábamos en el horario madrugador, el economista venezolano Francisco Rodríguez explicó por lo menos 3 veces, que el problema de Maduro para comprar las vacunas no consistía simplemente en que hubiese liquidez para hacerlo, que el problema no era tener el dinero, que el problema era además que el gobierno de Maduro está fuera de las coordenadas del sistema financiero internacional. Al estar sancionado por los Estados Unidos, la inmensa mayoría de los actores del sistema financiero se guardan mucho de cualquier operación que tenga que ver con Venezuela, porque cualquiera de esas operaciones puede tener como protagonista a un actor vinculado con el gobierno y el gobierno está sancionado. No solamente el gobierno, el Banco Central, distintos ministros. Entonces, desgraciadamente, eso hace que paguemos justos por pecadores. Esto es tan grave, que ya los venezolanos, hasta para pedir auxilio tenemos problemas.
Son numerosos los casos de venezolanos que han querido abrir una solicitud de fondos vía la herramienta llamada GoFundMe y no han podido hacerlo porque no les aparece que Venezuela es un país que no califica. Si buscan entonces un familiar, un amigo, un pariente que esté en el exterior y hacerlo a través de esta persona, cuando GoFundMe se da cuenta que están pidiendo fondos para Venezuela, entonces a veces cierran esa cuenta, a veces cierran esa vía. No les estoy hablando de un rumor, estoy hablando de situaciones que me consta ocurren. Entonces, insisto, esta situación que estamos viviendo a propósito del tema de las vacunas hace que nos replanteemos todos los venezolanos el tema de las sanciones desde una perspectiva completamente diferente, completamente distinta. Yo lo he dicho aquí varias veces, lo repito ahora. ¿Usted ha visto alguna vez a Nicolás Maduro con sus guardaespaldas empujando la camionetota blindada y así ya manejando para llegar a la bomba? No, ¿verdad? No, no lo ha visto, no lo va a ver. Porque ese tipo de sanciones afectan al ciudadano de a pie, pero no a la aristocracia roja, no a la cúpula que gobierna. Eso es así. Bueno, lo estamos viendo ahora con muchos otros temas. Que el gobierno es sinvergüenza, sí. Que se está aprobando hoy con el tema del diésel. Llega por fin a Venezuela por primera vez en 6 meses un cargamento de 500,000 barriles de diésel, tan necesitado por nuestros productores, por nuestros transportistas. Vale, y después nos enteramos que un buque sale con parte importante de ese cargamento vía Cuba. Es decir, el diésel que es indispensable para que funcionen, por ejemplo, las plantas eléctricas que están en los hospitales venezolanos, bueno, vale, se manda para Cuba. Eso es una desgracia, pero esa desgracia no nos puede llevar entonces a la conclusión de que hay que evitar que llegue el diésel a Venezuela. No, vale, lo que hay que hacer es tratar de que el diésel llegue a Venezuela y aquí activarnos, movilizarnos para que ese diésel sea administrado y sea distribuido de manera eficiente allí donde tiene que llegar. Porque ese no es un tema simplemente de titulares, ese no es un tema simplemente de tweets, ¿no? De activismo electrónico, no, ese es un tema de movilización ciudadana y sí de movilización política. Si nuestros dirigentes políticos gastaran más tiempo y energía no peleando entre la Alianza Democrática y el G4 y el G4 y la Alianza Democrática, ¿no? O entre Diosdado por un lado y Maduro por el otro, y Maduro por un lado y Diosdado por el otro, si en vez de estar en esa necedad estuvieran trabajando en los temas que son sustantivos para el país, otra sería la historia. Pero si no es así, entonces los ciudadanos tenemos un papel que cumplir. ¿Me entienden? Entonces surge el tema de la vacuna. Repito, la negativa por parte del Banco VS a procesar los pagos de Venezuela para acceder a las vacunas es algo que no daña a Maduro. Recuerden ustedes, Maduro fue uno de los primeros en vacunarse, hasta lo transmitió, pues. Nicolásito, sí, Nicolásito se vacunó, claro que sí. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos, incluyendo los grupos de riesgo, es decir, las personas mayores, el personal de salud y las personas mayores que además presentan comorbilidades, es decir, dolencias cardíacas, diabetes, tensión arterial, la inmensa mayoría de esas personas no están vacunadas y esta información de hoy constituye para ellos nada más y nada menos que una tragedia. Entonces, repito, esta situación hoy exige que nos replanteemos como venezolanos todo esto que está ocurriendo. Ese es el primer comentario que quería hacer con ustedes para el cierre de este programa. El segundo tiene que ver con la llegada al país de Américo de Gracia. Américo llega, bueno, como es él, pues, en son combativo,
son beligerantes. Él llega, por cierto, no a discutir a través de Twitter, no. Él no llega para dar declaraciones y para emitir un comunicado, no. Américo llega para poner una política en la calle, una política que tiene un nivel importante de complejidad, porque Américo llega diciendo, en primer lugar, que hay que enfrentarse al gobierno, hay que enfrentar al régimen, hay que parar al régimen, y que para hacerlo tenemos que recuperar la calle y la vía electoral. Y que hacer eso es posible si y solo si se hace en unidad. Eso lo dice Américo de Gracia, para a renglón seguido exigirle a la dirección partidista opositora un acto de contrición, el reconocimiento del error en su estrategia, el reconocimiento de que la estrategia del mantra fracasó y tratar de darle largas a través de supuestos acuerdos de salvación nacional. Sigue siendo más o menos tan inútil como el mantra. ¿Por qué? Porque un acuerdo supone eso, que las partes se acuerden. No es un acuerdo no es un yo con yo. Un acuerdo es la relación entre un factor y otros factores. Ahora, ¿de qué me estás hablando tú? ¿De qué acuerdo me estás hablando tú? ¿No? Sí, desde el G4 se insiste en decir, aquel no es oposición, el otro no es oposición, aquel es alacrán, el otro es no sé qué cosa, y la única oposición soy yo. Y con el gobierno no se puede hablar porque el gobierno además es una organización criminal. Entonces, ¿a qué se reduce el fulano acuerdo nacional? Repito, es un yo con yo. Repito, todo esto lo dice Américo de Gracia y uno podría preguntarse, bueno, Carrizo, ¿cómo es que me hablas de unidad y por otro lado me haces una crítica tan descarnada a la dirección política opositora? Y nuevamente Américo da una respuesta importante y original. Dice, caramba, pero es que la unidad no se decreta. La unidad no es una sopa de letras. La unidad no es un invento en una reunión ni es una rueda de prensa. La unidad es de abajo hacia arriba. Es la unidad de la base. Es la unidad de todos los venezolanos que creen en la democracia y que no se van a ir para hacer activismo electrónico para Miami, para Washington, D.C., para la zona rosa de Bogotá o para el barrio Salamanca de Madrid. No. Es la unidad de quienes están acá, en los estados y en los municipios, sean de Voluntad Popular, sean de Primero Justicia, sean de Acción Democrática, sean del partido que sean, pero son venezolanos que están acá y que quieren confrontar políticamente al gobierno. De esa unidad es de la que habla Américo de Gracia. Entonces, repito, llega Américo de Gracia hoy al país no para promover un debate académico sobre las formas de lucha, tampoco para promover o participar en campañas de chisme y descalificación a través de las redes sociales. Él llega para poner una política en la calle. Por eso llega como candidato a la gobernación del estado Bolívar. Yo quiero públicamente decir que respeto profundamente la decisión de Américo de Gracia y le deseo todo el éxito del mundo en la lucha que está emprendiendo a Américo y a muchos otros dirigentes políticos democráticos que están haciendo cosas similares en sus estados y en sus municipios. Que dicen, bueno, si por alguna extraña razón las direcciones políticas caraqueñas siguen esperando que les llegue de Bogotá o de Washington la palabra sagrada que les oriente a ellos a si participan o no participan en las elecciones, o si continúan o no continúan con la política absurda de la insurrección sin tener con qué practicar la insurrección. Si esas direcciones políticas caraqueñas siguen eso, bueno, que sigan. Sí, que sigan, pero el pueblo opositor, la base democrática, tiene que asumir la posibilidad de hacer las cosas distintas, y cuando digo distintas, digo para bien de todos, para el bien común.
cambiar el eje de la política de los intereses de las cúpulas partidistas a el bien común, colocar el bien común como centro y objeto fundamental de la acción política. Eso es lo que está planteado y eso es lo que ha dicho de mil maneras ese venezolano a quien, repito, respeto profundamente, que se llama Américo de Gracia. Cuando son las 7 en punto de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. En la coordinación de nuestro espacio tuvo Víctor Jaimes. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.